Hoy vamos a hablar acerca de libros que fueron un escándalo cuando se publicaron. Muchos de ellos todavía arrastran esa fama hasta hoy en día. En el video de hoy vamos a examinar, entre otras cosas, si esa fama es merecida o no. Eso sí, todos los libros que voy a mencionar en este video son recomendaciones literarias que yo les hago. Les invito a leerlos, a averiguar por ustedes mismos si estos libros merecen todo ese escándalo o no. Pero les advierto que las recomendaciones del video de hoy, más que nunca, son estrictamente solo aptas para lectores mayores de edad. He preparado aquí una lista de novelas bastante diferentes, también de diferentes épocas y tradiciones literarias, para que esto no parezca un ranking, porque no lo es. Las he ordenado cronológicamente, así que vamos a empezar con la más antigua y vamos a terminar con la más reciente. Y la primera que tengo es Fanny Hill, que es una novela inglesa de 1748 escrita por el escritor John Cleland. Se trata de una novela epistolar, por lo tanto construida a través de cartas que la protagonista, una mujer llamada Frances Hill, conocida como Fanny, le escribe a una amiga relatándole episodios que le suceden a lo largo de su vida. Bueno, pues esta Frances Hill, o la Fanny Hill del título, es una campesina que se traslada a Londres, a la capital de Inglaterra, en busca de mejores oportunidades, una vida mejor. El problema es que cuando llega allí, ella, que es todavía bastante joven y muy inocente, acaba viviendo en un burdel, y ustedes se pueden imaginar a lo que se va a dedicar esta joven. La vida de Fanny se va a transformar completamente a partir de su llegada a Londres. Va a descubrir un mundo de deseos, de tentaciones y de experiencias sexuales que le va a ir relatando con todo lujo de detalles por carta a su amiga. A lo largo de la novela vamos a ir leyendo cómo Fanny explora su sexualidad y también cómo va conociendo a diferentes personajes. Personajes que van desde amantes tiernos, muy queridos con ella, hasta figuras completamente inmorales. Así que la jornada de Fanny en esta novela no solo tiene que ver con descubrir sus deseos íntimos, sino también va a ir aprendiendo lecciones muy importantes acerca del poder, del placer y de las relaciones humanas y de lo complejas que éstas pueden llegar a ser. Por las descripciones tan explícitas y detalladas que se hacen de los encuentros de Fanny con otros personajes, muy a menudo se considera a esta novela una de las primeras, uno de los primeros ejemplos de la llamada literatura erótica. Pero Fanny Hill va mucho más allá de este género, porque también nos ofrece el retrato de la vida de una mujer y reflexiones acerca precisamente de la condición femenina y también de la moralidad y sobre todo de la hipocresía moral o de la doble moral reinante en la Inglaterra de aquella época. Un aspecto fascinante de esta novela es ver cómo Fanny, la protagonista, va evolucionando a lo largo de ella. Comienza siendo una muchacha inocente y va aprendiendo poco a poco las grandes lecciones de la vida, a pesar de que le suceden algunas adversidades. A la pobre Fanny es un personaje bastante resistente, que se va formando y que siempre consigue mantener su actitud optimista. Yo creo que de esta breve reseña de la novela que acabo de hacer se pueden extraer los motivos por los cuales causó un escándalo tan grande cuando se publicó en el siglo XVIII. Principalmente el problema que veían algunos lectores, algunos críticos en esta novela, es el contenido sexual explícito, que no era en absoluto lo que se acostumbraba a publicar, por lo menos en lengua inglesa, en aquella época. Ahora bien, la sexualidad como tema sí era tratada en la literatura inglesa de aquella época, pero siempre de una manera velada y no de esta forma tan gráfica y tan explícita como lo hace John Cleland en su novela.
Otro aspecto que generó controversia en su momento es que esta novela es también una celebración de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad femenina. Así que lejos de mostrar a Fanny Hill como una víctima o de condenar su comportamiento sexual, la novela lo que hace es celebrar el descubrimiento de su sexualidad y la búsqueda constante de placer por parte de una mujer del siglo XVIII. Este enfoque además positivo en la sexualidad femenina, en la búsqueda del placer sexual por parte de una mujer, desafiaba las normas sociales puritanas de aquel momento, porque en todo caso la sexualidad, que era considerada como algo pecaminoso, era algo que se veía como restringido a los hombres. Muy bien que los hombres busquen la sexualidad, que busquen el placer a través del sexo, pero las mujeres no. Esto se veía muy mal y esta novela desafía completamente toda esa visión que hoy pensaríamos retrógrada, pero que sin embargo era la que dominaba en aquel momento. Además de ser un ataque a la moral establecida, también se veía esta novela como un ataque a las instituciones sociales y religiosas dominantes en aquella época. ¿Por qué? Bueno, porque como dije antes, Fanny se va encontrando a lo largo de la novela con personajes variopintos. Bueno, pues muchos de estos personajes pertenecen precisamente a instituciones religiosas o sociales hegemónicas de aquel momento. Se hace un retrato de figuras masculinas con gran influencia, por ejemplo, aristócratas o clérigos, y se los muestra participando en actos considerados en aquel momento inmorales, y por lo tanto las personas que pertenecían a estos estamentos en la vida real vieron un ataque hacia ellos en esta novela. Como se pueden imaginar, esta novela no solo fue censurada, sino directamente prohibida. De hecho, incluso se llegó a arrestar al editor y también al autor de la novela, John Cleland. A pesar de ello, y como ustedes se pueden imaginar, dado que la novela nos ha llegado hasta hoy y hoy en día se considera un clásico de la literatura inglesa, Fanny Hill sí circuló. Lo que pasa es que circuló de una manera clandestina. ¿Y qué sucedió? Que la prohibición y la circulación clandestina lo que obtuvieron fue el efecto contrario del que pretendían las autoridades. Es decir, la notoriedad, la fama de esta novela creció muchísimo más que seguramente lo hubiese sucedido si la novela se hubiese publicado sencillamente. Cuando hablo de libros prohibidos o escandalosos, siempre hay alguno de ustedes que me escribe en los comentarios para sugerirme que hable del Marqués de Sade. Bueno, pues hoy lo voy a hacer. Vamos a hablar ahora acerca de la novela Justine o Los infortunios de la virtud del Marqués de Sade, novela publicada por primera vez en 1791. Esta novela está ambientada en la Francia de su época y tiene como protagonista a una joven pura e inocente llamada Justine, que tiene que enfrentarse a situaciones difíciles en un mundo corrupto y despiadado. Justine y su hermana Juliette se quedan huérfanas, pero cada una de las hermanas va a escoger seguir un camino completamente diferente en la vida. Juliette escoge el camino del egoísmo y del libertinaje, pero Justine, fiel a sus valores morales y religiosos, escoge el camino de la virtud. Pero ¿será que esta elección por parte de Justine es la correcta o es la mejor para ella? No lo tengo tan claro, porque a partir de ese momento Justine va a tener una vida no solo difícil, no solo compleja, sino de hecho trágica, debido o gracias a haber escogido precisamente seguir por el camino de la virtud. La vida de Justine, que es lo que nos narra esta novela, va a estar marcada por el sufrimiento. Pero la novela también tiene tintes filosóficos, porque a lo largo de ella vamos a poder leer monólogos bastante extensos de naturaleza filosófica de los antagonistas, es decir, de todas estas personas con las que se va a ir encontrando Justine a lo largo de la novela y que van a ser muy crueles con ella. En estos monólogos
filosóficos. Estos personajes antagonistas justifican cada uno de sus actos crueles utilizando argumentos que son ateos, nihilistas o simplemente hedonistas. Varios factores contribuyeron a que esta novela generara tantísimo escándalo cuando se publicó. Por un lado tenemos descripciones muy detalladas, no solo de actos sexuales como en Fanny Hill, sino en el caso de esta novela, incluso de actos de tortura, actos muy violentos que incluyen también el abuso sexual. Así que Justine es una lectura bastante perturbadora y sin duda muy transgresora incluso para los días de hoy. Además, hay quien viese en esta novela un ataque a la religión y a la moral dominante en aquella época, puesto que la protagonista, que sufre tanto, sufre precisamente porque escoge el camino de la virtud cristiana. Además, también hay algunos lectores que interpretan que en esta novela hay una inversión de valores porque el personaje bueno, virtuoso, honesto, puro, que es Justine, sufre mientras que sus antagonistas, las personas que la hacen sufrir, pues siempre parece que se salen con la suya y disfrutan y pueden justificar todo lo que hacen. También influyó en su momento la imagen pública que tenía el Marqués de Sade, una persona conocida por su libertinaje, que había sido incluso encarcelada en varias ocasiones. Así que la publicación de esta novela, Justine, contribuyó a consolidar todavía más la imagen de escritor inmoral que tenía el Marqués de Sade en su época. Crear un universo de ficción en el cual la virtud no es recompensada y además el vicio prevalece siempre es algo muy difícil de aceptar todavía para lectores actuales. Así que me encantaría conocer la opinión de aquellos que hayan leído el libro o también de aquellos que se nieguen completamente a leer un libro como este. Vamos a dar ahora un salto hacia adelante en el tiempo para llegar ya por fin al siglo XX y hablar de una de las novelas escandalosas más famosas y más leídas todavía hoy en día. Se trata de El amante de Lady Chatterley, del escritor inglés D.H. Lawrence, que se publicó de forma privada por primera vez en 1928 y que fue censurada durante varias décadas. Yo creo que El amante de Lady Chatterley es una de las novelas controvertidas más importantes del siglo XX. La novela nos cuenta la historia de la esposa de un aristócrata, la Lady Chatterley del título, que en realidad se llama Constance. Esta mujer vive atrapada en un matrimonio infeliz. El matrimonio es infeliz principalmente porque para Constance su marido es una persona emocional y físicamente distante, así que ella se siente muy sola y muy frustrada. Todo esto cambia cuando ella establece una relación amorosa y también erótica con un guardabosques que trabaja en la propiedad donde ella vive con su marido. Ahí comienza una relación ilícita, adúltera, extramatrimonial entre dos personajes de diferentes clases sociales, una aristócrata y un hombre de clase trabajadora. Aunque ya estemos en el siglo XX, como digo, la novela es de 1928, todavía la moral imperante en Inglaterra se parecía mucho a la moral victoriana, la moral de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, estamos ante una sociedad profundamente patriarcal y también profundamente conservadora. Así que una relación adúltera entre una mujer casada y un hombre soltero siempre iba a causar escándalo en aquel momento, pero la novela va mucho más allá de esto porque no solo se trata de una relación adúltera emprendida por una mujer, sino que además hay una diferencia social, pero invertida. Una mujer de clase alta con un hombre de clase baja, por así decirlo. Los motivos del escándalo, por tanto, fueron el contenido sexual explícito, la crítica implícita al sistema de clase social inglés, al tener emparejados a dos personajes de diferentes
clases sociales, en un sistema social rígido donde eso se supone que no ha de pasar nunca. Inglaterra, como ustedes saben, tiene un sistema de clases muy rígido. Todavía hoy, aunque no esté de moda hablar de ello y muchas personas, sobre todo allí en Inglaterra, no quieran verlo y hablen de meritocracia, por ejemplo, no es cierto. En Inglaterra todavía hay un sistema de clases bastante rígido, por supuesto, no tan rígido como el que había a principios del siglo XX o durante el siglo XIX. Otro aspecto que contribuyó al escándalo es el uso del lenguaje considerado vulgar. Hay palabrotas, palabras que no se usaban en la literatura, que hoy en día sí son mucho más comunes en novelas escritas en lengua inglesa. Para apreciar el uso del lenguaje tan vulgar, entre comillas, lo mejor sería leer la novela, por supuesto, en el idioma original, en inglés. Hay palabras que todavía hoy son consideradas tabú y que el autor utiliza de una manera completamente libre en esta novela. Además, como sucedía ya en Fanny Hill, aquí hay una representación positiva del deseo femenino y vemos cómo desde el siglo XVIII que se publicó Fanny Hill hasta principios del siglo XX, cuando se escribió El amante de Lady Chatterley, todavía la visión que existía socialmente aprobada acerca de la sexualidad restringía el deseo sexual a los hombres y se consideraba que cualquier retrato, cualquier descripción, cualquier representación positiva del deseo femenino tenía que ser mal vista. El amante de Lady Chatterley fue una novela muy censurada durante décadas. Por fin, en el año 1960, o sea, varias décadas después de que D.H. Lawrence la escribiese, por fin Penguin Books se atrevió a publicarla sin censura, pero por ello tuvo que enfrentarse a un juicio por obscenidad, imagínense ustedes, un crimen que yo creo que desde luego en el Reino Unido ya no existe, pero que existía en aquel momento. Sin embargo, el juicio resultó en un fallo a favor de la editorial y esto marcó un hito importantísimo en la libertad de expresión en el mundo literario, en el mundo editorial. Por eso, más que tal vez por sus calidades o cualidades literarias que muchas personas critican, esta novela fue muy importante porque abrió las puertas a una mayor libertad en lo que se podía publicar, ya incluso en la segunda mitad del siglo XX. La siguiente novela de la que les quiero hablar también es de 1928 y también estuvo rodeada por el escándalo. Se trata de El Pozo de la Soledad de Radcliffe Hall, que es una novela pionera porque representa la homosexualidad femenina en la literatura de una manera abierta y positiva. Esta novela nos narra la vida de una mujer lesbiana, un personaje llamado Stephen Gordon, sí, tiene curiosamente nombre masculino. Esto nos habla también de las ideas que se tenían acerca de la homosexualidad en aquel momento. Pero ojo que la novela está escrita por una escritora homosexual, como fue el caso de Radcliffe Hall, también amiga íntima de la gran escritora inglesa Virginia Woolf. Bueno, pues esta novela nos narra la vida de esta mujer llamada Stephen, una mujer que nace en el seno de una familia acomodada, de una familia rica en Inglaterra, pero desde muy joven se va dando cuenta de que ella es bastante diferente a los demás, a las personas de su entorno, porque tiene comportamientos que socialmente se piensan como típicamente masculinos y no femeninos. Este tipo de comportamientos llamados masculinos hacen que Stephen tenga una relación emocionalmente muy distante con su madre, pero la acercan por otra parte paralelamente a su padre, que es un personaje que va a apoyar la búsqueda de la autenticidad de su hija. Cuando crece, Stephen descubre su atracción emocional, romántica y sexual por otras mujeres y esto la lleva a tener experiencias y a mantener relaciones con diferentes mujeres, relaciones y experiencias marcadas por el rechazo social.
Después de una traición que sufre por parte de una mujer, ya durante la Primera Guerra Mundial, Stephen conoce a la que será el amor de su vida, a un personaje llamado Mary, y ellas comienzan una relación de amor, pero una relación que va a tener que enfrentarse a muchos obstáculos. Esta novela fue un escándalo en su momento por retratar de una manera tan clara, tan abierta la homosexualidad, y no solo la homosexualidad, sino particularmente la homosexualidad femenina. Parece que siempre socialmente hay más problemas con la sexualidad femenina que con la masculina en general, y en el caso de la homosexualidad esto no es una excepción. Este retrato tan franco, tan directo de una mujer que se siente atraída y que mantiene relaciones amorosas, románticas con otras mujeres era algo prácticamente inaudito en la literatura de aquella época, de principios del siglo XX. Es cierto que esta novela, al contrario que las anteriores, no contiene escenas gráficas, escenas detalladas de actos sexuales. Nada de eso, no tiene ese contenido en lo absoluto. El contenido simplemente se consideraba inmoral por meramente reconocer y dar su justo valor y legitimar relaciones entre personas del mismo sexo, en este caso entre mujeres. El personaje protagonista de esta novela, Stephen, no solo tiene un nombre masculino, sino que además se comporta, se viste, se presenta ante la sociedad de una manera que se suponía que era masculina, que estaba reservada a los hombres. Así que esta novela también desafía las normas sociales y de género tan rígidas que había en aquel momento. Pensemos que estamos en una época en la cual las mujeres, por ejemplo, no llevaban pantalones, iban siempre con vestidos o con faldas. Sin embargo, Stephen no hace eso. Algo que después ha pasado a ser completamente normal y aceptado en la mayoría de las sociedades, desde luego en Inglaterra. Pero el retrato que se hace de este personaje subvertía de alguna manera estas nociones rígidas de la época entre masculinidad y feminidad, y eso resultó escandaloso para muchísimos lectores de la época. Algo que a mí no me sorprende como tal, pero sí me llama poderosamente la atención acerca de la historia y del escándalo alrededor de esta novela, es que igual que la novela de Lawrence, se tuvo que enfrentar a un juicio por obscenidad. Pero si, como dije antes, en esta novela no hay ninguna escena de sexo, no hay escenas gráficas ni explícitas, ¿por qué se consideraba una novela obscena en su momento? Pues parece ser que por el mero hecho de tener a una protagonista lesbiana y por la defensa implícita que se hace en la novela para que este personaje pudiese amar libremente como lo hacen los personajes heterosexuales en la gran mayoría de las novelas que se han publicado en la historia. Pues parece ser que estos meros hechos ya eran suficientes para considerar que esta novela era un libro peligroso. El Pozo de la Soledad es un libro valiente, innovador, que merece la pena leer y además tiene un lugar importantísimo en la literatura, sobre todo en la literatura que retrata a personajes con sexualidades, vamos a llamarlas disidentes, que no son las heteronormativas que habían predominado en la literatura, por lo menos en las literaturas del siglo XIX y de principios del siglo XX. Si vamos a la antigüedad ya vamos a ver retratos completamente diferentes, pero estas categorías sexuales que manejamos hoy, que se manejaban a principios del siglo XX, son categorías que vienen del siglo XIX, por lo tanto son las que podemos aplicar cuando leemos y cuando juzgamos a una novela como El Pozo de la Soledad. Así que una novela que influyó muchísimo, que fue muy valiente, y muchos escritores que han venido después la han utilizado como modelo o como ejemplo. Por supuesto, no todas las novelas que causan escándalo lo hacen por contenidos sexuales, por tratar de sexualidad. De hecho, el próximo ejemplo no incurre en nada de eso y sin embargo generó un gran revuelo su publicación. Se trata de Doctor Zhivago, del escritor ruso Boris Pasternak, una novela publicada por primera vez en 1957, hoy en día considerada una de las mejores
y más influyentes obras literarias del siglo XX. Esta es una novela que combina la épica histórica con una historia de amor imposible entre dos personajes. En la novela se retratan momentos muy tumultuosos de la historia de Rusia del siglo XX, la Revolución de 1905, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre de 1917 y la Guerra Civil que siguió antes del establecimiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, que es el régimen en el que Pasternak escribe y publica la novela, y eso tiene que ver con el escándalo. La historia sigue la vida de un joven médico llamado Yuri Andrievich Zhivago, que se casa con una mujer, pero después se enamora de otra mujer, de una mujer que también se va a casar con otro hombre. Así que tenemos una relación de amor imposible entre dos personas casadas con otras, y esto va a permear toda la novela. Aparte del estado civil que los separa, también los acontecimientos históricos y políticos se van a interponer en la historia de amor entre Yuri Zhivago y su amada Lara. Por un lado, Yuri se va a ver arrastrado por estos acontecimientos históricos, por estos acontecimientos políticos, va a tener que enfrentarse muchas veces a la violencia y a la desolación. Para él, en estos momentos, su relación con Lara se convierte en un refugio, porque el mundo en el que viven ambos personajes es un mundo lleno de dolor y lleno de sacrificios y dificultades que ambos van a tener que hacer a lo largo de la novela. Así que Doctor Zhivago es una novela que explora la naturaleza del amor, la lucha que existe, el desafío que existe entre el deber personal y la obligación social, y también el impacto del arte, porque Yuri, aparte de ser médico, es también un poeta, como lo fue el autor de la novela Pasternak, en tiempos de crisis. Y ustedes estarán pensando por qué un libro que cuenta una historia de amor fue tan escandaloso en la época. Bueno, sobre todo por lo que el régimen soviético vio como una crítica implícita, porque esta novela representa una visión crítica bastante matizada de la Revolución Rusa y de sus consecuencias, sobre todo de sus consecuencias en la vida de individuos. Y esto iba en contra de la propaganda oficial. Así que aunque Doctor Zhivago no pueda ser considerada como una novela contrarrevolucionaria desde el punto de vista soviético, sí es una novela que muestra los efectos negativos, incluso los efectos devastadores que los conflictos políticos que dieron lugar o que generó la revolución rusa en la vida de personajes individuales. Y esto es algo que el régimen soviético, por lo menos en aquel momento, en los años 50, no toleraba. De hecho, esta novela no pasó la censura inicial y no se llegó a publicar en su momento en la Unión Soviética. La primera vez que se publica Doctor Zhivago es en Italia, en el año 57, y esto enfureció a las autoridades soviéticas, que no soportaron que un escritor suyo publicase una novela, además crítica con el régimen, según lo veían ellos, en un país extranjero, en un país occidental capitalista. Para complicar todavía más la situación, en el año 58 se le concede a Boris Pasternak el Premio Nobel de Literatura, principalmente por esta novela. Como ustedes saben, el Premio Nobel de Literatura, también otras categorías del Nobel, son profundamente políticas. Hay una motivación muchas veces política, más política que artística, en la concesión de este premio. Así que la Unión Soviética se tomó la premiación de Pasternak como una afrenta. Y de hecho le prohibió a Pasternak que aceptara el premio. No solo eso, sino que lo forzaron de alguna manera a que rechazase el premio. Y esto tuvo efectos devastadores para el propio escritor, que a partir de ese momento entró en una crisis emocional y también en una crisis social en el país donde vivía, que era la Unión Soviética. Sería un error pensar que solo en países como la Unión Soviética se censuraban libros en aquella época. Como hemos visto,
También en el Reino Unido había problemas de censura y también en un país que se decía tan libre como los Estados Unidos había problemas de censura. De hecho, bueno, sigue habiéndolos, pero aquí vamos a hablar de libros del pasado. Y el siguiente es una novela llamada El almuerzo desnudo del escritor William S. Burroughs, que se publicó por primera vez en 1959. Se trata de una novela experimental y sumamente provocadora. Esta novela no tiene una trama lineal, convencional, más bien se trata de una colección de fragmentos, fragmentos que exploran la corrupción, la adicción a las drogas, el sexo y la alienación, todo en el contexto de un mundo absurdo y prácticamente distópico. El protagonista se llama William Lee y es un alter ego del propio escritor. Lee es una persona adicta a las drogas y que a lo largo de la novela va deambulando por diferentes escenarios surrealistas, por el submundo de la adicción a las drogas en los Estados Unidos de aquel momento, pero también transcurre, también deambula por lugares imaginarios, como una ciudad laberíntica también que aparece en la novela. A lo largo de la novela, el personaje protagonista Lee va a conocer a doctores, a traficantes, a policías corruptos, a personajes que, en resumen, representan todos los excesos y los horrores de la sociedad estadounidense de aquel momento, tal y como la veía el escritor. La novela está escrita en un estilo libre y caótico, con imágenes impactantes y perturbadoras. Para componer esta novela, hecha, como digo, de fragmentos, Burroughs utilizó una técnica que se llama cut-up. Esta técnica consiste en lo siguiente. Él escribía la novela, iba escribiendo su historia, imagino que en una máquina de escribir, con una máquina de escribir. Después tomaba los folios, recortaba con tijeras fragmentos y después los mezclaba de una manera aleatoria. Lo que salía de ahí, el orden, más bien el desorden que salía de ahí, era lo que después se publicaba, lo que se publicó, lo que leemos hoy como esta novela. El efecto que se persigue cuando se utiliza esta técnica del cut-up es crear asociaciones inesperadas entre diferentes acontecimientos narrativos escritos en la novela y también que el texto tenga un flujo onírico, es decir, el flujo que tienen los sueños. Si ustedes recuerdan algunos de sus sueños, cuando se despiertan se darán cuenta de que en los sueños no hay una lógica como la del mundo real. Por ejemplo, estamos en una habitación y de repente aparecemos en una playa y de repente aparece nuestro jefe y después estamos hablando con un compañero nuestro de la escuela de cuando éramos pequeños. Es decir, no hay un orden lógico, hay un flujo diferente, lo que llamamos un flujo onírico. Bueno, pues esta técnica del cut-up lo que persigue es recrear esto en la literatura. La novela fue escandalosa en su momento por descripciones muy gráficas acerca del uso de drogas, también de actos sexuales, sobre todo de prácticas sexuales, digamos, no normativas. También hay descripciones muy gráficas de la violencia y se describe también la corrupción, por ejemplo, policial. La década de 50, incluso principios de los años 60, fueron tiempos muy conservadores en los Estados Unidos, así que para muchos lectores estas escenas tan gráficas de violencia, de sexo, de uso de drogas, eran ofensivas. De nuevo, este libro se enfrentó a un juicio por obscenidad, en este caso en el año 62, en un tribunal del estado de Massachusetts. Después pasó a la Corte Suprema del mismo estado, que en 1966 dictaminó que la novela tenía valor literario y artístico y por lo tanto no prohibió su publicación ni tampoco promovió su censura y de hecho este fue un precedente muy importante de nuevo para la libertad creativa y para la libertad de expresión dentro de la literatura. Pocos años más tarde en Inglaterra se publicó La Naranja Mecánica, que es una novela del escritor Anthony Burgess, ambientada en un mundo distópico y que explora la naturaleza del libre albedrío, de la violencia y del papel del Estado en el control de los individuos. Además, esta novela es muy conocida porque en el año 71 el célebre director de cine Stanley Kubrick realizó
una versión cinematográfica también muy famosa, también muy controvertida, y de hecho esta versión cinematográfica impulsó también la fama de esta novela. Muchas personas leyeron la novela después de haber visto la adaptación cinematográfica. La historia está ambientada en un futuro cercano, pero distópico. El protagonista es un joven llamado Alex, que pertenece a una pandilla de jóvenes delincuentes que se encargan de ir por la ciudad creando situaciones complicadas, realizando actos de violencia extremadamente brutales, también realizando violaciones, y todo esto simplemente por diversión. Se trata de un grupo nihilista. Sin embargo, la narrativa toma un giro cuando la pandilla traiciona a Alex y este es capturado por la policía, y la policía lo va a someter a un tratamiento psicológico muy duro para intentar modificar, controlar su comportamiento para hacerlo socialmente aceptable. En este caso, el escándalo vino propiciado principalmente por la descripción detallada de actos violentos que tienen lugar en la novela. Pero no es solo que la descripción de la violencia sea tan gráfica, sino además el punto de vista, la perspectiva desde la que se describen estas situaciones, estos actos violentos, es la perspectiva insensible del protagonista, de Alex, y esto intensificó de alguna manera el impacto de la novela. Es decir, no son los actos en sí, sino la perspectiva que se nos presenta, cómo estos actos son vistos y son descritos dentro de la novela. La Naranja Mecánica fue un libro prohibido en varias bibliotecas públicas, también en escuelas, debido a su contenido explícitamente violento y también al cuestionamiento que se hace en la novela de un concepto que es central a nuestra cultura, a nuestra civilización, diría yo, que es el concepto de libre albedrío. Además, este libro se critica muchas veces por lo que se ve como una aparente falta de condena a las acciones, a los actos violentos de Alex y de su pandilla. Yo creo que esta crítica es bastante injusta. Yo creo que Burgess sí dejó claro que su intención era explorar dilemas éticos como el libre albedrío y no de ninguna manera glorificar la violencia, que es lo que algunos lectores o algunas personas, sobre todo que no han leído la novela, piensan que hace este libro. Y para que no piensen que son los países de lengua inglesa los que son moralistas, o la Francia del siglo XVIII con el Marqués de Sade, o la Unión Soviética en el estalinismo de los años 50, también en nuestra literatura en español ha habido casos de libros muy escandalosos. Por ejemplo, el que les voy a mencionar a continuación, se trata de la novela Paradiso del escritor cubano José Lezama Lima, publicada por primera vez en 1966. Es una de las novelas más complejas de la literatura en español, una novela también fundamental, un pilar de nuestra literatura. En esta novela, José Lezama Lima explora la vida de un personaje llamado José Semí. Nos va a narrar la vida de este personaje, su relación con su familia, su relación con el arte y su relación con la sensualidad y, una vez más, con el sexo. La novela sigue la vida de este personaje desde su infancia hasta su juventud en la ciudad de La Habana. La novela está estructurada en capítulos que van alternando los recuerdos de niñez de este personaje, su entorno familiar, con su despertar intelectual y sexual que sucede de manera paralela. En Paradiso, Lezama Lima no nos cuenta la vida de este personaje de una manera lineal o cronológica. Más bien lo que hace es una construcción simbólica y lingüística. El lenguaje en esta novela es muy importante, en la que momentos cotidianos de la vida de este personaje se transforman en reflexiones metafísicas y en visiones barrocas o neobarrocas del mundo en el que vive, de la Cuba de su momento. El personaje que crea Lezama Lima en esta novela, Semí, pertenece a una familia burguesa
en la cual el peso de la tradición es muy importante, también las contradicciones internas, un mundo en el que Semino encaja muy bien y del cual tiene que buscar refugio a través de sus amistades, a través del arte, a través de la filosofía y más adelante también a través de la sexualidad. Paradiso es una novela subyugante, es una novela compleja, no es fácil de leer, pero lo que causó sin duda el mayor escándalo fue el tratamiento de la sexualidad del personaje protagonista y cómo esta novela retrata y representa la sexualidad masculina entre hombres, es decir, el deseo entre personajes masculinos, algo que era prácticamente inédito en la literatura cubana hasta aquel momento. Otros factores también contribuyeron al escándalo. Por ejemplo, la novela está escrita en un estilo denso, barroco, altamente poética, así que es difícil para el lector promedio, pero no imposible, por supuesto, leer esta novela. Y esto generó críticas en el momento porque para algunos era una novela que debería ser considerada una obra maestra de la literatura cubana y de la literatura en español, por ende, pero para otros se trata de una novela completamente impenetrable. Está la representación de la sexualidad, de la homosexualidad masculina, algo inaudito en la literatura cubana, pero también en la literatura en español en general de aquel momento. Hubo una reacción del régimen cubano. El libro, como digo, es de 1966 y está escrito por Lezama Lima, que vivía en Cuba y que siempre vivió en Cuba. Lezama Lima era una figura importante ya dentro de la cultura cubana, pero el régimen de Fidel Castro vio esta novela con una cierta desconfianza. Hay que recordar que en las primeras décadas de la Revolución Cubana la homosexualidad se reprimía por parte del régimen. Bueno, esta novela sorprendentemente se publicó inicialmente en Cuba, pero después, a pesar de esta tolerancia inicial, el escritor Lezama Lima tuvo que enfrentarse a la censura y a un cierto nivel de aislamiento cultural en años posteriores. Aquí me encantaría saber, por supuesto, la opinión de quienes hayan leído Paradiso, pero sobre todo particularmente de lectores cubanos, de lectores que estuviesen en Cuba, a lo mejor no en esos años, pero en años posteriores, y que compartiesen su opinión acerca de esta novela y también de cómo se veía y cómo se ve, a lo mejor incluso hoy en día, a Lezama Lima y a su novela Paradiso dentro de Cuba. Pero por supuesto me encantaría conocer la opinión de cualquiera de ustedes, estén donde estén, sean de la nacionalidad que sean, acerca de este y de todos los libros que he recomendado. Hoy vamos a seguir hablando de todos ellos, si ustedes quieren y gustan, en la sección de los comentarios. Y también, por supuesto, si ustedes quieren y me hacen el favor, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.